Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo, me da gusto saludarles en esta mesa de análisis del mes de mayo. Hay diversos temas en el escenario y hoy me acompañan personajes con un conocimiento del Estado de México y de la política, claro, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, Ricardo Moreno Bastida, Edgar Tinoco e Isidro Pastor Medrano. Miguel, en las últimas semanas, pues el tema de la Universidad Autónoma del Estado de México ha estado en el escenario público. ¿Por qué? Pues porque es la universidad pública estatal más importante del país, porque tradicionalmente, pues muchos egresados de esta autónoma mexiquense han sido importantes en la clase política, social, empresarial, y porque de forma inédita pareciera que no hubo control en el manejo de selección. Hace algunas horas de madrugada el Consejo Universitario determinó suspender, aplazar esta elección porque no había condiciones para que se llevara a cabo pues, la votación en la auscultación cuantitativa en las escuelas y se va a definir en próximas semanas cuándo se retomaría esta elección y que habrá un encargado de despacho. ¿Por qué? Pues porque como el 14 de mayo no habrá elección del Consejo Universitario, el periodo del actual rector Carlos Barrera pues concluye, entonces tiene que quedar esto al frente. ¿Cómo leíste todos estos movimientos y qué percepción dan hacia el exterior de la autónoma mexiquense? Hay obviamente paros en cerca de 20 espacios de la autónoma mexiquense también. Ok. Bueno, ese tema ha sido tocado en esta mesa, por lo menos en las dos últimas mesas. Y recuerdo que de lo relevante que mencionamos de este proceso es que este rector era el último rector del viejo régimen, pero me parece que él no lo entendió así. Él, por la forma en cómo promovió a una aspirante favorita, a una favorita por encima de las otras, cometió el error de pensar que seguía siendo el rector de un régimen donde prácticamente podía darse la continuidad hacia donde él quisiera. Decía el maestro Reyes Heroles, lo comentaba yo hace rato, que errores solo hay uno y todos los demás son consecuencia. Justo porque él no leyó esto, y digo él porque era la máxima autoridad de la máxima casa de estudios en el Estado de México, cometió el error inicial de irse con toda la cargada hacia Heréndira Fierro y tratar de minimizar y prácticamente desaparecer del ánimo estudiantil, del ánimo de la comunidad universitaria a Laura Benumea. Y eso generó que todos los demás, al darse cuenta, comenzaran a definir un rumbo distinto a este proceso. Yo creo que este proceso es la muestra clara, no nada más en la OAM, le debe también servir a los partidos como ejemplo de que es una forma de irle diciendo adiós al candidato oficial. O sea, en gran medida, el rector comete ese gran error de operación inicial y después una falta total de operación política porque se le salió absolutamente de las manos el proceso. Okay. Aquí termino rápido. Grupos de poder. El tema es quién se va a imponer y cómo se van a poner de acuerdo los grupos de poder, que aquí hay varios expertísimos en ese tema, cómo se van a poner. Vemos ahora fuerzas vivas emergentes como nuevos actores políticos y vemos a partir de esto que hay baraja nueva. Baraja nueva, no se sabe qué va a pasar. Ok. Y si en la anterior mesa hablábamos de este tema, tú hacías una reflexión que quizás sí se iba a meter el gobierno del Estado, porque todos los gobiernos del Estado, los gobernadores en turno, han tenido alguna forma de ver a la institución. Parece que no se metió porque pues, no hubo control, ya conoces tú las últimas determinaciones, pero pues ahora los estudiantes dicen que todas el resto de las candidatas se renuncien y que se renueve el nuevo proceso, pero también creo que los estudiantes no están tan empapados de cómo está el reglamento de los estatutos. Digo, una votación universal, pues hay que cambiar el reglamento, la convocatoria, el estatuto. En mucho tiempo se le tuvo miedo a ese tema.
¿Qué ves, Isidro, con tu experiencia? Y tú conoces muy bien la universidad. Poquito, hay quienes la conocen más que yo. No, sí la conoces. Un poquito, poquito. La verdad, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Miguel. Empezó mal, es otra copia del prismo. La renovación, el proceso está en la ley, pues sí, sí está en la ley orgánica de la universidad, cómo debe elegirse el rector, etcétera, etcétera. Y yo señalé que en la ocasión anterior que yo estaba cierto de que el rector iba a meter las manos, pues eso no escandaliza a nadie, pues es el modus operandi de todas las sesiones. Y dije, yo pensaba que no iba a meter mano la gobernadora. Hoy diría, debe meter las manos. Y empezó chueco este proceso, empezando, ¿por qué excluyen a los hombres? A ver, solamente las mujeres pueden ser rectoras. Y hubo 2 o 3 que se quisieron inscribir y que le dijeron, no pasa. A ver, ¿por qué esa discriminación? ¿Por qué ese coraje hacia los varones? Tenemos Porque es una... el tiempo de las mujeres. No, tenemos una presidenta que circunstancialmente es un ser humano que nació mujer, es gobernante de este país y lo mismo la gobernadora, pero el género no da la capacidad, Alan. Los grandes políticos, yo te diría, son hombres o mujeres. Ahí tienes a Golda Meir. ¿Cuándo fue? Creo que en los 60 fue gobernante de Israel. ¿Sí me tienes? A Indira Gandhi, a Margaret Thatcher. Y ellas nunca echaron por delante ni los senos ni la vagina. ¿Eh? Se formaron como políticas, por vocación política. Trabajaron para crecer como estadistas. Entonces yo no veo ahora por qué por qué vaya por delante la paridad, con todo respeto. Yo no sé si la paridad es femenino o masculina y la especie humana es femenino o masculina y el hombre es femenino o masculino. Ya, quitémonos de superficialidades. Entonces yo creo que la Universidad Autónoma del Estado de México es una institución tan importante que el rector debe ser nombrado por el gobernador o la gobernadora. Ella debe asumir su responsabilidad. Pero, En la actual legislación no se puede, tiene que modificarse. Yo lo entiendo, pero estoy dando mi punto de vista. Claro. Ahorita, como se señala, va a haber grupos de poder que van a empezar a jalonearse y ya a descalificar a unos y a ensalzar a otros terriblemente. ¿Cuál es el nivel académico? Con todo respeto. O sea, yo fui estudiante, yo asistí a reuniones de consejo político y confieso mi ignorancia. A veces yo me quedaba de a 6 cuando veía las intervenciones de profesores, de directores o de funcionarios. Hijo, qué tarugo soy, necesito prepararme más. No puedes dejar en manos de los estudiantes. ¿Cuántas universidades o tecnológicos hay en el Estado de México? No lo sé, 50 de los que dependen ¿del gobierno del Estado? del gobierno del Estado y el gobierno ¿De la federal. Federación? Ponle 30 y tantos. Y ahí quien nombra a los directores o rectores, creo que es la Secretaría de Educación o no sé, que dígase la gobernadora, y no es lío. La gobernadora no puede renunciar a esa gran responsabilidad de conducir los destinos del Estado. Lo mismo, yo estoy en contra de las fiscalías, pero ya será este tema de otro momento. Yo creo que lo que nosotros tenemos que luchar porque no, la universidad no sea botín, hombre. Si es una institución académica, a ver, los rectores, ¿por qué se pelean tanto a veces la continuidad? Desde mi particular punto de vista. Porque si solamente su chamba fuese académica, ¿sí? La investigación, la docencia, etcétera, etcétera, pues no se pelearían tanto, que es una chamba re difícil y re dura. Pero obviamente el presupuesto de la universidad, las obras, las compras, etcétera, etcétera. Los rectores no son constructores, Okay. no son empresarios, no son los rectores, no son el departamento de compras. Que lo soliciten al gobierno estatal o al gobierno federal. Y ya quiero ver yo a una persona dirigiendo la universidad metida al 100% en lo académico, que es re difícil y re complicado. Ahí sí, muchos le darían vuelta. Concluyo. Este proceso debe nombrarse un rector interino. 3 meses, hombre, no se necesita más. Que no haya urgencia. No, hay 3 meses un rector interino
que conduzca este proceso. Y ojo, tienen que darle la posibilidad de participar a todas las personas que se inscribieron. Y si Heréndira fue satanizada, yo creo que no fue su culpa y tienen que volverle a dar la oportunidad de participar si ella quiere. No puede excluir absolutamente a nadie, pero que también la abran para personas de los dos sexos, por favor, o para académicos en general, ¿no? Una cosa es, yo conozco a doctores con títulos muy pomposos que ni siquiera saben escribir ortográficamente bien, ni siquiera ortográficamente bien. Entonces, el título no es garantía. Edgar, tú conoces muy bien a la Autónoma Mexiquense también. Este proceso, bueno, hay que decir también que en los últimos rectorados, el rector en turno no pudo colocar al más cercano porque dicen, una sugerencia del gobierno del Estado que llevaba una propuesta diferente. ¿Qué viene hacia el futuro? Los estudiantes creo que no están proponiendo medidas en base a la actual legislación y yo creo que estarían pensando en nuevas modificaciones con nuevas reglas. Sí, yo creo que hay un concepto clave en todos estos juegos de poder que finalmente se mueven alrededor de la universidad y es la falta de sutileza. Creo que fue muy evidente la mano, bueno, fue más que claro, la mano del actual rector y desde el principio lo sabíamos, ya lo dijo Miguel, lo repite Isidro, pues es crónica de un movimiento anunciado. Está detonando en este momento y está poniendo ya completamente en entredicho el actual proceso. ¿Qué tendría que venir? Nuevas reglas. Me parece que es importante entender este posicionamiento de los estudiantes libres y críticos, en donde más allá de los intereses que se muevan alrededor, que son naturales, no hay ningún movimiento espontáneo que surja simplemente porque alguien lo quiso. Entonces, finalmente estamos en este momento en donde tenemos que entender quiénes son los actores en juego. Los estudiantes, legítimamente posicionando un pliego petitorio, grupos docentes, grupos o el colegio de directores, en donde también ya están haciendo un posicionamiento, y por supuesto los actores oficiales. Es indispensable que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno, tenga una participación sutil, cuidada, naturalmente respetando en todo momento la autonomía, pero no se le puede, y como un intermediario, inclusive un facilitador del diálogo, pero no se le puede excluir completamente, porque si no entonces van a seguir pateando una responsabilidad que como responsables de la paz social, bueno, tienen naturalmente que asumir, sobre todo porque están pasando los días y ahorita estamos pateando el bote hacia el 31 de mayo. No sé si sea necesario patearlo 3 meses. En donde sí creo que tiene que escucharse estas nuevas propuestas de los jóvenes, no necesariamente en universalizar el voto de la UAMEX, pero sí en nuevas reglas que mantengan una mayor legitimidad en la participación. Ya es insuficiente que el Consejo Universitario sea quien decida el futuro de la universidad. Creo que también la universidad tiene una deuda histórica con las mujeres. Es un asunto de acción afirmativa, es un asunto en donde naturalmente las reglas las pueden cumplir todos quienes se inscriban y esa convocatoria estará abierta. Pero me parece que es indispensable reconocer y respetar este movimiento de 6 candidatas que se registraron inicialmente y en donde estas 6 candidatas tengan la oportunidad libre de volverse a registrar. Claro. Eso también me parece que debe quedar de manifiesto, porque nadie queda completamente excluido. Finalmente, las reglas ahí estaban. Que se hayan violentado por distintas decisiones políticas es distinto. Habrá quienes, digamos, en su responsabilidad decidan no participar para apaciguar los ánimos, es importante, pero que queda de manifiesto que es importante replantear el proceso con reglas claras. Va a quedar con falta de legitimidad si de aquí al 31 de mayo queda electa una de las 5, porque naturalmente eso ya está excluyendo a una. ¿Quién tomó la decisión de hacerse un lado, ¿no? Pero creo que también en esta claridad en donde han actuado en bloque las otras 5 candidatas, son quienes tendrían que poner sobre la mesa, más allá de sus intereses, la posibilidad de participar con reglas claras, que eso fueron lo que exigieron de un inicio, ¿no? Y con reglas igualitarias para todas. Entonces, es su posibilidad de decir, a ver, planteemos desde mi posibilidad de candidata una nueva forma de elegir
Y aquí estará mi posicionamiento en el momento en que se emita esta nueva convocatoria. Y ojo, también creo que en este momento el interinato de la dirección, insisto y voy a ser incisivo en este punto, la deuda histórica, este interinato tiene que recaer sobre una mujer. Ok. Hay que decir que se nombra un encargado de despacho de aquí al 31 de mayo, en lo que se pudiera establecer una fecha. Efraín, tu voz es importante porque fuiste rector de la Autónoma Mexiquense, porque conoces y le entiendes bien a cómo habla el lenguaje universitario, ¿verdad? Que no le quede claro qué es lo que se aprobó en el Consejo Universitario. También hemos hablado en los últimos meses, en los últimos años, del papel que ha tenido la UAM. Sobrevivió a temas muy complejos como la estafa maestra, a señalamientos de que pues, los rectores los colocaban en palacios de gobierno, la acercaban mucho al PRI. Carlos Barrera hizo un gran esfuerzo por tratar de mejorar las finanzas de la institución, por darle un nuevo brillo a la Autónoma Mexiquense y concluir así su gestión. Creo que generará también la lectura de que pudiera haber sido un fracaso, no sé cómo entenderlo al final, no haber sabido conducir este proceso y pues, mucha capacidad de operación. No sé cómo pueda pasar a la historia este rector. Gracias. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. El tema de la universidad es un tema que merece, empezando por mí, un absoluto respeto para aquellos que hemos tenido la oportunidad de formarnos en esta casa de estudios. Nos debe de dar tristeza la situación que tiene. Y de entrada yo diría que el compromiso y la solidaridad de tu servidor debe de ir con los alumnos y con los académicos que finalmente constituyen la razón de ser de la universidad. La universidad pública se debe a los estudiantes y si ellos están expresando de manera legítima planteamientos ya muy diversos en muchas de las escuelas y facultades, deben ser entendidos, deben ser escuchados. Lamentablemente, y digo porque no es grato, viene a mi mente hace prácticamente 10 años un conflicto que se presentó en el Instituto Politécnico Nacional, de características más o menos semejantes. Recordando una diferencia notable del Instituto Politécnico con nuestra universidad. En el Instituto Politécnico, el presidente designa al director. Y aquí en una universidad pública como la nuestra, es el Consejo Universitario de acuerdo a la ley, que por cierto data de 1992, cuando fue promulgada por el gobernador Pichardo. Yo debo decir que lamentablemente falló el rector, falló la autoridad universitaria, y la autoridad universitaria es un conjunto de servidores universitarios que tienen la enorme responsabilidad de coadyuvar para entender la dinámica social y para entender también la dinámica política. Y ojo, tengamos mucho cuidado, la política no es exclusiva de los partidos, la política es el arte de construir acuerdos. Y una universidad con cerca de 100,000 integrantes, la autoridad universitaria debe de ejercer un trabajo de armonía para tener las condiciones de comunicación y de acuerdo con respeto, con estudiantes, con académicos y con profesores. Y la única autoridad que tiene, ¿sí?, es la autoridad ética y acaso el valor moral, si lo invocamos también, porque ahí no hay fuerza pública. La fuerza de la autoridad universitaria radica en ello. Y si eso se pierde, se desgasta, pues simple y sencillamente la autoridad universitaria ya no le sirve a nadie. Y no le sirve a nadie porque no está velando por los intereses legítimos de estudiantes, de profesores y de trabajadores. Y hay que entenderlo porque finalmente la Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado. Será autónoma, pero su autonomía está circunscrita a la capacidad académica y a las condiciones para gobernarse. Pero no es un esquema extraterritorial y debe de haber interés, en este caso, del titular del Ejecutivo Estatal en la universidad,
tanto por su desempeño como por las condiciones de paz y de armonía que deben de prevalecer. No debe ser esto ajeno. Se ha cuestionado, y aquí mismo en esta mesa lo llegamos a decir, que el Ejecutivo intervenía en los cambios de rector. Y yo lo digo con absoluta honradez. Sí intervenía para señalar un beneplácito, y en esa condición de beneplácito, la universidad llevaba a cabo sus procesos. ¿Una sugerencia, un palomeo del sucesor? Pues no palomeo, pero yo no entendería cómo, siendo un organismo descentralizado, no pueda tener una condición de beneplácito. ¿Y eso es malo? Pues no es malo. Hay otras formas de política pública que simple y sencillamente son designaciones. Aquí se expresaba un beneplácito, y la institución tenía sus normas, sus criterios. Ahora, me parece, y lo digo con razonable certeza, que Delfina, la gobernadora, actuó con un gran respeto por la autonomía de la universidad. Y la universidad trató de desarrollarse en esta nueva condición cuando no estaba preparada. ¿Falló el rector entonces? Falló el rector. No estaba preparada, pues simple y sencillamente porque se hicieron ahí cosas que no nos deben de espantar. O sea, también se dice que el rector estaba haciendo campaña anticipada por un aspirante. Bueno, y la presidencia de la República no empezó una campaña para la actual presidenta que tenemos. O sea, que no nos espante eso, no tratemos de ser más papistas que el Papa. Sin embargo, ese no fue el problema. El problema fue que no hubo la articulación, la armonía, la política universitaria adecuada para integrar esos intereses. Ok. Quiero abonar 2, 3 temas nada más. Ese es el problema que tenemos. Merece de todos nosotros respeto a la condición legítima de los estudiantes y de los académicos. Estemos o no estemos de acuerdo con algunos de sus puntos. Pero ¿qué va a pasar? Hoy es 12 de mayo. El 14 de mayo debe sesionar el Consejo Universitario por ley. Y existe una comisión creada especialmente que yo hubiese esperado en la sesión de consejo que se supone se desarrolló ayer, que declarara que no había condiciones para proseguir Todo el proceso. todo el proceso. Me parece confuso, profuso y difuso Por poner. que digan, vamos a posponerla hasta el 31. Es ingenuo, Máximo. es ingenuo. Las demandas legítimas de estudiantes y de profesores no lo van a entender así. ¿Qué se hubiera esperado? La declaratoria, en el sentido de que es un proceso que tiene alto grado de dificultad y el Consejo Universitario debe de asumir la responsabilidad de simple y sencillamente el 14, declarar la ausencia definitiva del rector por término de encargo. Y ante esa condición, designar a un rector interino. La ley lo establece así. O sea, que no me vengan con prácticas que no son de un encargado del despacho. Eso lo hicimos en otros espacios. No traten de emular algo que no es. Okay. O sea, está fallando la visión jurídica de la universidad porque deben de rescatar los elementos fundamentales de la legislación universitaria para crear condiciones y entonces sí establecer las medidas de diálogo necesario para tratar de armonizar todos los intereses. Y concluyo. Yo entiendo, y aquí ya se mencionó, que debe ser muy importante la participación del Ejecutivo, como lo determine, como una instancia de mediación, de propiciar las condiciones para el diálogo. Muy bien. Y lo más pronto posible, claro, restablecer la es lo que actividad más de conviene, la ¿no? universidad. Ricardo, tu opinión en ese aspecto, durante toda la discusión salió a relucir tu nombre, tu posición, y pues finalmente tú también le tienes un cariño a la Autónoma Mexiquense. Mi nombre, la institución, el ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento, etc. Yo debo decir que aquí hace mes y medio platicamos sobre el asunto y decía yo que no había que espantarse, que esta transición
era muy particular porque era la primera en un régimen totalmente distinto. Y que me llamaba la atención que algunos, y desde ese momento lo dije, que antiguamente reclamaban la no intervención del gobierno, ahora pedían la intervención del gobierno. Yo estoy claro de que hay un recambio entre los grupos de la universidad. Y cuando llamo grupos de la universidad me refiero a académicos, estudiantes, directivos, etcétera. Y que esto es normal, han existido siempre y van a existir toda la vida. El tema es que ante este cambio de régimen no se supieron adecuar para que haya una transición en la universidad en forma distinta. No tuvieron, y perdonen, la capacidad de diálogo. Prefirieron buscar algunos un árbitro que antes cuestionaban para que llevara a cabo esta actividad. Por otro lado, otros dijeron, no hay necesidad, podemos solos, debemos poder solos. Y hoy lo que tenemos es un gran problema porque por un lado hay salida institucional. Yo era asesor en la Cámara de Diputados cuando se negoció aquella ley de 1992 y tiene todas las salidas jurídicas para la institución. Le pusimos puntos y comas específicos para que nunca hubiera vacíos. Eso es claro. No hay en la universidad, en ninguna universidad pública del país autónoma la posibilidad de que se elija por voto universal, libre y secreto de los estudiantes la rectoría. 2, hay por otro lado una serie de demandas, por ejemplo, de los académicos en torno a la basificación, en torno a condiciones laborales, etcétera, que deben ser atendidas en el marco de qué, de la suficiencia presupuestal, en la medida en que pueda la universidad también tener la capacidad de vender servicios, en los términos de que se puedan firmar una serie de convenios con otras instituciones de educación superior o inclusive gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, para tratar de facilitar la autogeneración de recursos para la universidad. Ya han pasado muchos años del 92 para acá con esta ley. Creo que debe mejorarse. Creo que hay ahora la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, a mí me gustaría señalar un punto. Están rotos los equilibrios en la universidad. Cuando yo hablaba de que no provoquemos una herida profunda en la universidad, me refería a que hay y existen, ya lo hemos dicho aquí, hombre, grupos de poder al interior de la universidad que tienen apoyos significativos desde fuera de la universidad también. Políticos. Grupos políticos de poder. Yo decía, no hay que hacer una herida profunda porque esas heridas profundas tardan mucho tiempo en sanar. Y eso no permite que haya un equilibrio ni negociaciones adecuadas para transitar. Ahora sí tenemos un problema muy profundo, muy profundo. Porque vamos a enfrentar, y lo digo con claridad, y no me quiero meter con esto a la autonomía, pues, con que lo diga no significa que vaya a suceder ni mucho menos, pero puedo decir, viene una época de negociadores y traidores. Al interior de la UAM. Al interior de todo este movimiento. Porque hay diversos intereses diferenciados. Los de los estudiantes, por decir una cosa, están en el tema del cambio a la ley. Eso tendrá que esperar porque en este proceso no se puede dar. ¿Sería suficiente el cambio a la ley para que levantaran el paro? No lo sé. Escuchaba a una directora, creo que de Humanidades, decir que dentro del pliego petitorio había 2 o 3 propuestas que tenían que ver con que los sanitarios estén limpios, con que haya un comedor. Bueno, pues eso se satisface. No creo que haya problema para ello.
Nadie estará en contra de ello. nadie estará en contra de ello, evidentemente. Entonces, creo que hay cosas que se pueden ir avanzando, creo que hay que ir desarticulando. La cereza del pastel, a final de cuentas, o la manzana de la discordia, es una. Y se llama rectoría. Esa es la verdad. Más allá de que como querramos poner o disponer del movimiento, la manzana de la discordia es una. Claro. Y desgraciadamente solamente hay una rectoría. Este proceso ya se pudrió, ya no tiene forma de ir hacia atrás. Abrir uno nuevo implica varias cosas. Una, por ejemplo, es emitir una nueva convocatoria con cancelación de derechos de alguna de las que ya se inscribieron. De ruta de impugnación. Por supuesto No se que puede. no. No se puede. Tiene que ser abierta a todos los que puedan participar. El Consejo tendrá que valorar si esta acción afirmativa se da o no se da en este marco muy particular que estamos viviendo, si está obligada o no obligada la universidad, etcétera. Ese es otro tema y que lleva a otra vía totalmente distinta y que puede ser incluso motivo de impugnación en el tribunal, por cierto. Y debo de decir una cosa, no me voy a quedar con las ganas de decirlo. La vía del amparo, desde mi punto muy particular de vista, no era la forma de resolver una situación. Era el Tribunal Electoral del Estado de México. Por ser este un asunto de naturaleza electoral. Y no sería ni el único ni el último que ha resuelto el tribunal en esa materia. Ahora se metió el Poder Judicial de la Federación erróneamente por una razón. El artículo 73 de la Ley de Amparo establece claramente que es improcedente en materia electoral. Y la autoridad responsable no era ni siquiera el Consejo Universitario, sino la comisión ex profeso que se creó. En referencia al para caso eso. de Laura Benome, ¿te refieres? Sí, así es. Entonces, hay una serie de cosas ahí también que es importante recalcar, y que ni modo, se fueron conjuntando. Creo que el rector tuvo varios tropiezos innecesarios. Decían que tú lo apoyabas, Ricardo. No, yo que voy a apoyar, a ver, aprovecho la ocasión Te y pregunto. la provocación. Desde un mes antes de la elección para presidentes municipales, yo busqué al rector para preguntar la posibilidad de lograr acuerdos institucionales ante la posibilidad de que yo ganara, para firmar una serie de convenios que le permitieran al ayuntamiento hacer menos gasto de recursos y entregarle algunos beneficios a la universidad, como cuáles, los prediales, el agua, el servicio de seguridad que prestamos después. Pasó, fue muy criticado esta reunión que tuvimos, cuestionamientos. Que secreta, que... Fue en un restaurante previo a una conferencia de prensa que tuve en el mismo lugar, entonces, ¿qué de secreto puede tener eso? Que hayan tenido la incapacidad y no hayan buscado al rector, esa es la deficiencia de otras personas. Pero con ello quiero decir, y con esto concluyo, la universidad es de todos. La universidad es la principal institución que genera mano de obra calificada para la gran planta productiva del Estado de México y que incluso surte de esa mano de obra especializada, calificada, a mucha de la industria que ya no está en el Estado de México. Gracias a ella, el Producto Interno Bruto del Estado de México es uno de los más altos del país. Gracias a ella se están atrayendo inversiones. Por eso yo llamo a cuidarla. Y perdón, aprovecho. Fui muy criticado porque señalé que había intereses y que estábamos vigilando las manifestaciones. Es lo mínimo que tiene que hacer la Policía Municipal de Toluca, cuidar las manifestaciones, a efecto precisamente de evitar zafarranchos y demás. Y por supuesto que tenemos un C4 de cámaras de videovigilancia que evidentemente siguen cualquier situación. Entonces, les vino el chaleco, se pusieron el chaleco, inmediatamente reaccionan. Pues el que se evidencia no soy yo, son ellos. Ok. Lo digo con claridad.
Y lo digo porque particularmente están influyendo en una de las facultades de la universidad. Yo llamo, ahora ya se hizo todo esto un engrudo, pues llamo a disolverlo. Claro. Ahora ya está incendiado, hay que apagarlo. Muy Y bien. como siempre he dicho, ojalá no se genere una herida tan profunda que nos lleve muchos años restaurarla. El movimiento del Consejo Coordinador de Lucha tardó muchos años en restablecer la tranquilidad en la universidad. No bastó con una simple negociación que se dio en 78, si mal no recuerdo, 77. Terminó el proceso en 77, pero sus efectos duraron hasta los 80, 84, 85, Claro. más o menos en movimientos en algunas facultades. ¿Algún comentario breve para finalizar? Yo agregaría algo nada más. La salida para el tema de la universidad tiene que ser vista por todos nosotros con un absoluto respeto, sin descalificar ninguna situación, sino tratando de entender el valor de los integrantes de la comunidad universitaria, el valor de la legislación actual de la que se rige, porque es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado dotado de autonomía. ¿Necesita apoyo jurídico? Sí. Deben de encontrar mayor certidumbre en sus análisis y en las determinaciones jurídicas de las autoridades, tanto la ejecutiva como la máxima autoridad colegiada. Porque recordemos que el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la institución, no el rector, es el Consejo Universitario. También entendamos que este es un claro ejemplo de cómo las universidades públicas en nuestro país, ¿sí?, presentan a la fecha todavía algunas deficiencias, porque no olvidemos que el tema del financiamiento de la educación pública de este país ha sido lastimado históricamente. Una serie de políticas neoliberales lo empezaron a lastimar y ahorita muchas de las demandas de los estudiantes tienen que ver con asuntos, como los señalados por Ricardo, de naturaleza material, otros de naturaleza financiera, pero la universidad pública necesita más recursos. México ha incumplido su ley general que marca claramente el 8% del PIB a la educación. Lejísimos está de eso. Y decir que en esta mesa de análisis, pues no tomamos ni a favor de una parte ni de la otra, y que hacemos un llamado a que pronto haya pues, conciliación, diálogo, porque la autónoma mexiquense requiere paz y estabilidad. Hasta la próxima.